Mira, vamos a hablar de el tema de Antonio Marte. Antonio Marte ha escandalizado al país con un extremo, ¿verdad? Con un extremismo. Sí. Y ciertamente es un extremismo, es una truculencia que todo el que se sienta ser un ser humano rechaza. Ahora bien, hay una parte en la que él tiene razón. Vamos a ver primero sus palabras. Lo que él dijo de por qué, bueno, él presentó, él habló en un mensaje que envió a todos los choferes de Conatra por las redes sociales. Él habló como un emperador o como un rey que emite un decreto real. Que tiene que ser respetado. Queda prohibido. Parece que él se siente presidente o algo así. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes a todos mis compañeros de transporte en general. Para evitar el inconveniente tanto con migración, con la Fuerza Armada y con la Procuraduría, quiero hacerle un llamado a los compañeros. Ya ustedes ven que tenemos 10 guaguas presas hace aproximadamente 6 meses. Para evitar esos grandes inconvenientes, yo quiero decir a ustedes, compañeros, que a partir de hoy queda prohibido montar extranjeros haitianos. No importa que estén legal o ilegal, no lo monten. ¿Por qué? Porque como ustedes no son inspectores de migración, ustedes no saben ver documentos. Entonces, para evitarse grandes inconvenientes con los guardias, migración y todo el mundo, queda prohibido montar los extranjeros haitianos. Excúsenme a nuestros extranjeros haitianos, pero nosotros no podemos seguir pagando la consecuencia. Tenemos 10 guaguas presas, hay guaguas de esas que tienen 8 meses presas, que parece que la Procuraduría se la va a comer. Entonces, queda prohibido montar extranjeros haitianos. Bueno, ahí está. Ya el decreto salió ya, ¿verdad? Yo me imagino que los pitchers de sus guaguas obligarán a cada pasajero antes de entrar, de subirse a la guagua, a decir perejil. Sí. Ajá. O que le enseñen la cédula, decía uno de los muchachos aquí, a cada persona. Deme su cédula. Sí. Porque como... ¿Y cuántos dominicanos andan sin cédula? Además. No, y alguien decía ayer, oye, lo que supone eso en materia de cómo diferenciar un ciudadano haitiano de un dominicano, sino bajo esos métodos de la dictadura que tú señalabas, porque en el tema de la pigmentación de la piel tiene muchos dominicanos que muy difícilmente como hay haitianos blancos, rubios y como ojos hay azules. Exactamente, haitianos que tienen nuestro color de la piel. Entonces, yo creo que ahí Antonio Marte está olvidando muchas cosas. Primero, el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en materia de que cada persona tiene que ser respetada en su dignidad. Luego, el tema de la Constitución de la República Dominicana, que por ejemplo en su artículo 39 habla del derecho a la igualdad. Y lo leo así textualmente para que Antonio Marte haga conciencia de lo que está haciendo y lo que está cometiendo. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades, oportunidades sin ninguna discriminación, ojo, por razones de género, color, edad, discapacidad. Otra cosa es y nacionalidad. El que está indocumentado en un país, que la autoridad tiene no solo el derecho, sino además el deber de perseguir y devolver a su país al que está indocumentado, ¿verdad? El derecho y el deber. Lo que no puede hacer es afectar los derechos de todos por perseguir a uno. ¿En qué país se mete migración en las guaguas? Averiguar
quién es indocumentado, quién no. Y en este caso solo si es haitiano, porque no andan buscando a venezolano indocumentado, ni a húngaro indocumentado, ni a japonés indocumentado. No. Entonces, una parte importante de definir a un sospechoso es el color, ¿verdad? Si es negro, entonces es sospechoso de ser indocumentado. Bueno, en estas actitudes, porque esto no es solamente Antonio Marte, aquí se ha sembrado eso. Hay pequeñísimos grupos que han sembrado eso. Ahora, esas actitudes constituyen siempre un olvido culpable de los emigrantes dominicanos. Estas cosas afectan a los emigrantes dominicanos. Por ejemplo, los que se van, que en su gran mayoría son gente que va a trabajar. Algunos van a meterse en los negocios de droga, algunas en negocios de prostitución. Eso es una minimísima parte. El 99% de los dominicanos que se van es a buscar trabajo, a buscar más oportunidades de poder vivir con el fruto de su trabajo. Y ya la verdad es que uno no quisiera pensar en que los dominicanos se encuentran en Estados Unidos con un Anthony Mars, ¿verdad? Que haga esto. O en Francia con un Antoine Marté. Sí. o en Italia con un Antonino Martelli. ¿Tú me entiendes? Pero no existen, ¿eh? Eso no existe fuera de aquí, afortunadamente. Pero cada vez que cometemos una truculencia de esta clase, nos estamos olvidando de los dominicanos que están afuera. Sí, es cierto. Y que mantienen parte de la economía dominicana, segunda fuente de entrada de divisas, las remesas. Que además, siempre lo hemos dicho aquí, algunos denuestran, incluso en algunos tiempos, se decía Dominican York casi como un insulto, con una connotación negativa. Ese es un Dominican York. Cuando esos Dominican York y los Dominican Madrid, y los Dominican Barcelona, y los Dominican Florencia y cualquier sitio donde se van los dominicanos, los Dominican Boston, los Dominican Miami, señores, son personas que demuestran que no olvidan a los familiares que dejaron aquí. Por eso las remesas son la segunda fuente de entrada de divisas en este país, después del turismo. Entonces, cometer este tipo de cosas, además es sinvergüenza y en público, ¿verdad? Sí. Eso es cada vez que se hacen estas cosas, se pone en riesgo a los dominicanos que viven afuera. Entonces, yo pienso que quizás alguien le ha dicho a Antonio Marte que él tiene líneas sanguíneas con los Tudor, con los Habsburgo, con los Borbón o con cualquiera de esas dinastías reales europeas. Pero debe ponerse al día y saber que todas esas dinastías reales europeas aceptaron la abolición de la esclavitud hace mucho tiempo, que ya no están con eso. Entonces, en esto hay que hacer una diferencia, sin embargo. Una cosa es la truculencia de Antonio Marte, pero la denuncia, la situación que él denuncia, en eso sí que tiene razón, en quejarse de que le cogen guagua buscando haitianos y que dice que tienen guaguas que tienen 6 meses, que algunas tienen 8 meses, y él pregunta que si la Procuraduría se va a comer esas guaguas. Entonces, eso es tan absurdo y tan truculento como la palabra del mismo. Sí, es un abuso igual. Pero fíjate
cómo es la sinceridad de esas actitudes. Por ejemplo, de meterse en guagua a averiguar si hay haitiano. Y si hay haitiano, entonces pedirle su documento. Eso es, primero, inefectivo, absolutamente. ¿Por qué? Porque eso es tirar la NASA a ver lo que se agarra, y así no se pesca mucho. Se pesca investigando. Y cuando tú investigas, entonces tú procedes y vas a lo seguro y agarra al que tiene que agarrar, y no afecta a las demás personas. Pero además, el control más efectivo que se puede tener sobre los indocumentados es en sus fuentes de trabajo. Y el gobierno es una de esas fuentes de trabajo. El gobierno. Pero hay muchas empresas que antes nada más eran empresas muy grandes las que contrataban haitianos, y ahora son, hasta la más chiquita contratan haitianos. Porque económicamente son mejores para las empresas. Porque un dominicano no acepta las condiciones que acepta un haitiano. Entonces, aprieten por los empleadores. Ahí hay leyes, ¿por qué no las hacen cumplir? No, meterse en una guagua, lo cual es una afrenta no solamente para cualquiera que pueda ser haitiano o cualquiera que pueda ser negro y vaya en esa guagua, es una afrenta para todo el que va ahí. Y es además una muestra de ineficacia. Así no van a enfrentar la inmigración indocumentada. De esa manera no lo van a hacer. Ahora bien, fíjate los contrastes. Esas guaguas de Conatra, donde se meten inspectores de migración, ¿por dónde andan? En la capital. Lo hacen en la 27 de febrero. Es decir, en la principal avenida de la capital se mete migración en las guaguas. Ok. Esas guaguas no están pasando la frontera de allá para acá llenas de haitianos indocumentados. No es aquí que andan conchando. Sin embargo, a Andrés Boció, a ese sí lo agarran cruzando la frontera en su vehículo lleno de haitianos indocumentados y lo nombran cónsul. Sí. Ustedes ven lo que son las políticas absurdas. Andrés Boció es cónsul y lo agarraron, lo agarró el ejército en su vehículo metiendo haitianos indocumentados en la República Dominicana. Ahora es cónsul. Cónsul. Y a Antonio Marte le agarran la guagua de su empresa porque andaban buscando haitianos. A lo mejor hallaron algunos. ¿Y eso qué tiene que ver? Y saben ustedes qué significa que Andrés Boció es cónsul, ¿verdad? No sé a cómo se estarán cotizando las visas, pero ustedes pueden estar seguros de que se están dando muchas visas, entonces eso entran legales. ¿Ok? Y a Boció le debe estar yendo muy bien. Le tiene que estar yendo muy bien. Esas son las incoherencias, las hipocresías que traen todas estas cosas, desviando la atención del verdadero meollo del asunto. El meollo de la excesiva inmigración haitiana es el desorden que impide o que no se atreven a aplicar las leyes laborales a las empresas. La incongruencia, la incoherencia de un Estado que dice perseguir a la inmigración indocumentada y es el primero que la contrata para trabajar. Confeso. Ese contrasentido es confeso. De Andino Peña, cuando se quejaban de que la obra del metro estaba llena de haitianos. Sin haitianos no hay metro. Sí, es verdad, para él y para todo el que quiere violentar los derechos laborales de un ser humano al que le paga para que haga una labor. Para eso es verdad que no hay nada sin haitianos. Nada, no hay, ni metro, ni arroz, ni plátano, ni café, y ni muchísimas cosas más. Sin haitianos no hay. ¿Por qué? Porque ese empleador
aumenta sus ganancias negándole derechos laborales a los empleados y solamente puede conseguir haitianos en esa. Y esa es la raíz de esto. Sí. Esa es la raíz. Lo que es una perversidad y una siembra de odio es decir que eso es un plan que ellos tienen. Para apoderarse de la República Dominicana. Los haitianos están metidos en Chile, están metidos en Canadá. Hay haitianos en todas partes. ¿Por qué? Porque están desesperados. Ah, muy bien. Y nosotros estamos tranquilos. ¿Qué dice la encuesta en Hogar 2017 que acaba de salir? Que la mitad de los dominicanos queremos largarnos de aquí. Esa es la gala. Largarnos de aquí. Sí. Y si nosotros estamos desesperados, que no aguantamos vivir aquí, ¿cómo estarán los haitianos? Que además, que se van para todas partes, pero preferiblemente a territorio dominicano, porque le queda al lado y lo único que tienen que hacer es caminar. Y esa misma encuesta, y lo único que tienen que pagar es $20 para que no los atajen. Esa misma encuesta señala que más del 60%, 63, 64% de los haitianos quieren salir de su país. Y es una situación que se explica por aquí es la mitad. Aquí es la mitad. Por la situación económica y social de Haití, se explica por la situación de inestabilidad política. Pero es muy importante. No, y por la pobreza y la miseria. Sí, no, y por el eso hambre. la situación económica y social tiene que ver con esos temas y el tema de la situación política. Por eso es muy importante que prestemos mucha atención a eso que aconteció el día de ayer con Antonio Marte, porque ciertamente tiene esas dos aristas, esos dos enfoques que se pueden hacer relacionados con el tema del tratamiento a los migrantes en la República Dominicana y cómo las autoridades están tratando de controlar lo que tiene que ver con el crecimiento de la migración en nuestro país. Esa reacción de Antonio Marte es una reacción que tú la puedes explicar, en primer lugar, a partir de un discurso que ha estado tratando de calar en la República Dominicana desde hace un tiempo, que es un discurso de estos grupos pequeños, ultraconservadores, que hablan del tema de esos planes de fusión o de invasión de la República Dominicana, hablan de muros, apelan a noticias falsas, alegando de que hay una cantidad que triplica o multiplica, no se sabe por cuánto, la cantidad real de inmigrantes que hay aquí en la República Dominicana. Es decir, un discurso que lleva a una práctica de sectores como lo que planteó el día de ayer Antonio Marte. Ahora, eso no se puede dejar pasar, porque las autoridades tienen que intervenir en este tipo de hechos. Nosotros tenemos una ley, que es la ley de tránsito, la ley 68-13, que establece claramente, 63-17, perdón, que establece claramente en uno de los artículos, que es el artículo 56, el tema de la accesibilidad al servicio público, de servicio público. Y dice que el servicio público de transporte de pasajeros deberá ser prestado sin discriminación a las personas que los requieran, no importa quiénes sean, ni su nacionalidad, ni el color, ni su creencia, etcétera, etcétera. Por ende, aquí el Intran tiene que intervenir respecto a unas declaraciones de este tipo y ojalá que esa disposición del empresario Antonio Marte no sea acatada por lo que los choferes que están a cargo en las distintas rutas, pero la institución, en este caso el Intran, tiene que intervenir en... ¿Esos choferes son empleados de él? Bueno, como aquí, es una empresa... O aquí todavía alguien se está creyendo que son un sindicato. Exactamente, como es una empresa de baja línea. Por ende, el Intran tiene que intervenir. En segundo lugar, lo que señalabas con relación a cómo las autoridades pretenden controlar la migración. Y esto va dirigido directamente a esa institución que es la Dirección de Migración de nuestro país. Y no es ahora, desde hace tiempo se viene hablando de que en varias rutas militares al servicio de la Dirección de Migración entran a la guagua a ubicar a extranjeros, fundamentalmente extranjeros haitianos,
para supuestamente ver cuáles son ilegales. E incluso uno de los testimonios que he recibido, los recibí desde hace varias semanas, es de que se entra a los vehículos y por la característica física lo van bajando de los vehículos de esa persona. E incluso tengo un caso de una señora que me indicó que ella tiene su papel, tiene su documento y trató de mostrarlo a las autoridades de migración y los militares dijeron que ¿para qué documento? Porque no le estaban preguntando por documento, sino que le estaban diciendo que se bajaran del autobús. Y lo llevaban a un autobús de migración y lo trasladaban. ¿Te acuerdas del centro este, que es el centro vacacional de Jaina? Ahí lo trasladaban y al día siguiente era que se hacía el proceso de depuración preguntándole a la gente si tenía documentos, revisando. Detenido por ser negro. Detenido por ser negro. Y después se iba, después del proceso de depuración. Entonces, ese tipo de prácticas es lo que nos colocan a nosotros como país. No, después, cuando hay una acusación, una condena por violación a los derechos humanos, dicen que eso es una conspiración contra el país. Así es. Los mismos grupos que siembran ese odio son los mismos que viven denunciando unas conspiraciones, porque en lugar de enfocar la inmigración en sus verdaderas raíces, quieren convencer a todo el mundo de que es que nos odian y tenemos nosotros que odiarlos a ellos y que tienen un plan contra nosotros. Esos son grupos. Eso para que se lo crean los tontos, pero esos no son tontos. Ahora, las intenciones esos son proyectos totalitarios, proyectos de gobiernos totalitarios. Por eso siempre presentan, así como presentan esa forma de ver la inmigración indocumentada, así quieren presentar los derechos humanos como una conspiración contra la República Dominicana. Y los derechos humanos, el que traza líneas y baja líneas contra los derechos humanos, sus intenciones están fuera de toda duda. Los dictadores no quieren saber de derechos humanos. Entonces, obviamente, cualquiera que venga a hablarle de que intentar aplicar derechos humanos y hacer denuncias y condenas por violaciones de derechos humanos es una conspiración contra la patria, se sabe cuál es la intención que tiene. Y son personas que viven fabricando conspiraciones, sin embargo, cuando la tienen tan fáciles, se quedan callados. Por ejemplo, porque ellos para llegar al poder tienen que ir adosados a un grupo que tenga reales posibilidades, y están adosados a un grupo que tiene reales posibilidades. Ahora, ese mismo grupo, figuras prominentes de ese mismo grupo, tenían negocios con el gobierno de Martelly. Y miren qué curioso, esa gente que ven una conspiración hasta en los derechos humanos, ¿no vieron conspiración con eso, contra la patria? Claro, había mucho dinero de por medio en esos negocios. Es decir, autoridades dominicanas que eran al mismo tiempo socias, como personas, eran socios del gobierno de Martelly, el mismo que prohibía a cada rato que entraran los productos dominicanos, a sabiendas de que Haití es nuestro segundo comprador. La gente dice socio comercial, pero no es socio, porque los socios se supone que tienen los mismos derechos, van a partes iguales. No, nosotros le vendemos mucho más a los haitianos que los haitianos a nosotros, porque ellos son mucho más pobres. Entonces, nuestra única balanza comercial positiva para la República Dominicana es la de Haití. Le vendemos mucho más a ellos que ellos a nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, el gobierno de Martelly atentó una y otra vez, de manera aviesa además, tratando de decirle al mundo que aquí había gripe aviar, que había tal cosa, cosas que afectan el turismo, que es, lo saben ellos, la primera fuente de entrada de divisas al país. O pues esos que viven viendo conspiraciones no vieron ninguna cuando era el grupo que le da sustento político a ellos el que estaba haciendo negocios en Haití. Sin embargo, si es derechos humanos, entonces sí, eso es una conspiración contra la República Dominicana.
así son las cosas. Mientras tanto, la mitad de los dominicanos quiere largarse de aquí. ¿Por qué? Porque cada vez se hace más irrespirable el ambiente en la República Dominicana, con la corrupción, con la falta de justicia, con la impunidad, con la inseguridad ciudadana, con la crisis de los servicios, que todo eso está en la encuesta en Hogar 2017, que si no nos da tiempo hoy ya la comentaremos mañana con esos detalles de servicio de agua, servicio de electricidad y un montón de cosas más. La gente se quiere ir, lo cual es suficiente para desmontar todo el gasto de este gobierno en propaganda, que en todo está, además promoviendo al presidente de la República como candidato. Ahí tiene un anuncio que sale no sé cuántas veces en cada juego de pelota, que una señora con una voz muy agradable, una madre, ¿verdad? Dice que los padres también tenemos un papel que hacer en la revolución educativa que aplica el presidente Danilo Medina. Es decir, dar educación es un heroísmo del presidente y no la ley y no la Constitución y no porque todos pagamos impuestos. No, es el héroe, el Chapulín Colorado, el Chapulín Morado. Bueno. Entonces, toda esa propaganda de que esto es un paraíso y ese desarrollo económico y toda esa cosa, la realidad es que la mitad de los dominicanos se quiere largar de aquí. Así es. Tenemos que hacer una pausa, Uchi, cuando... Y debemos ser más sensibles con los que se largan de aquí también. Así es. Y hacerle menos caso a aquello de los discursos de muros y de fusiones que tuvieron precisamente a su cargo durante 4 años la Dirección de Migración, y la situación estaba tan mal o peor en materia de migración que lo que estaba. Mientras tanto, voció dando visa y eso entra en legal.